Bueno, vamos a comenzar esta charla que forma parte de la formación que tenemos establecida en el Consejo, como bien sabéis, la formación anual. Y en este caso, pues, vamos a hacer una ponencia sobre 2 sacerdotes que estuvieron destinados en este pueblo, que hicieron una labor, que explicaremos, y que luego, bueno, pasaron por un proceso de martirio que ha desembocado en una beatificación, ¿vale? Esta charla nace hace cuestión de un año, cuando don Antonio Guerra, pues viendo que se iba a hacer la ceremonia de beatificación en noviembre, pues propuso en el Consejo llevarla a cabo, me propuso la idea y bueno, llevo pues, un año documentándome y demás, para explicaros un poquito qué sucedió, cómo sucedió y las consecuencias posteriores que evidentemente llegan a la beatificación. Pero en primera instancia, como digo, arranca en el preciso instante el 18 de noviembre del año 2023, donde se inscriben 20 nuevos beatos, ¿vale? 10 sacerdotes, que entre los que se encuentran nuestros 2 protagonistas de esta charla, ¿vale? Don Juan María Coca y don Francisco de Asís, y un seminarista y 9 fieles cristianos laicos. En primera instancia había 21, ¿vale? Pero cuando se hizo el estudio y recopilación y el proceso, que ahora explicaré en detalle, para que entendáis cuál es el camino hacia la santidad, que además está arreglado, obedece a unas normas, ¿vale? Pues se vio que no cumplía los requisitos, ¿vale? En primer lugar, el proceso de canonización, existen 2 actores principales, que es el dicasterio de las causas de los santos, que esto está en el Vaticano, y el arzobispado, que en este caso el arzobispado de Sevilla, ¿vale? Pero podría ser cualquier otro arzobispado de la nación, ¿vale? Antes de entrar en materia, voy a comentar que todo el proceso obedece a normas, ¿vale? Y que el proceso comienza por la fama de santidad. Es decir, la causa de beatificación y canonización se refiere a un fiel católico que en vida, en la muerte y después de la muerte ha gozado de fama de santidad o de martirio o de ofrenda de su vida, ¿vale? Esto es lo que inicia el proceso de una forma no reglada, es decir, el boca a boca, para que nos entendamos. Se habla de una persona que ha fallecido, que en vida se le recuerda con cierto aprecio cristiano, y que, bueno, se estima que podría ser interesante estudiar, analizar, por alguna manera, para ver si se puede atravesar por el proceso completo. Esto, cualquiera que recuerde a alguien cercano, que le parezca que posiblemente tenga unas virtudes, podría sugerirlo y demás. Esto viene de sugerencias, ¿vale? El arzobispo recibe esas sugerencias, ¿vale? Una vez que la fama de santidad se establece, la primera fase comienza con la apertura oficial del proceso, ¿vale? El que se denomina como fase diocesana. El arzobispo, en este caso don Juan José Asenjo Peregrina, arzobispo anterior, tras la fama de santidad de todos los mártires finalmente martirizados y beatificados, antes de todo eso, pues promueve y da comienzo a la instrucción del proceso diocesano el 22 de abril de 2012, ¿vale? En el 3 de octubre de ese mismo año es designado y jura cargo don Teodoro León Muñoz, que entonces no era obispo auxiliar, ¿vale? Y que era vicario general de la archidiócesis y como postulador de la diócesis, es decir, postulador local, alguien que postula, que ofrece ese estudio. Y posteriormente jura también como cargo otro postulador, pero esta vez en Roma, que en este caso es fray don Alfonso Ramírez Peralbo, que es una persona que está emplazada en Roma. Pues para que el proceso pueda tener una fluidez de documentación, tiene que haber alguien allí perenne, para que lo entendamos, ¿vale? El postulador es quien da comienzo y empieza a recoger testimonio, ¿vale? Y en esa fase se llama de nepeream probationes,
que es recopilando pruebas, ¿vale? Para que nos entendamos. Este postulador nombra una comisión histórica y archivística, ¿vale? Y en este caso, además, pues es liderada por el profesor de la Universidad de Sevilla, don José Leonardo Ruiz. A su vez, también designa un tribunal, es decir, internamente dicen, vamos a ayudarnos en expertos, historiadores, pero además vamos a someterlo a un juicio interno, ¿vale? Porque luego en la Santa Sede hay otro juicio, es decir, se preparan, es como vamos a preparar el juicio, que viene, que es el importante, haciendo nosotros un juicio interno, ¿vale? El 3 de octubre de 2024, una vez se ve toda esa recopilación durante 2 años de documentación, entonces ya oficialmente el arzobispo da por iniciado, de verdad, ese proceso de comunicación con la Santa Sede, la oficialización, en definitiva, ¿vale? Se comienza la revisión por parte del Tribunal Interno de la Diócesis y se determina en 2016, una vez que hacen juicio, el nihil obstat, que esto es como que no hay nada reprochable y que es posible que sean santos, que se puedan acoger a un proceso de santificación, ¿vale? Se reporta, se clausura ese proceso el 27 de noviembre de 2016 de la fase diocesana y se reporta a la Santa Sede. Hemos terminado aquí todo lo que estamos recuperando, el juicio preliminar, y en este momento es siervo de Dios. Es decir, esa persona que tenía fama de santidad se convierte en siervo de Dios. Una vez que es siervo de Dios, el siguiente paso es convertirse en venerable, ¿vale? Una vez que se concluye esta fase, que tiene toda la documentación, el postulador de Roma, ¿vale? Fray don Alfonso Ramírez Peralbo, elabora la positio. La positio, digamos que recoge toda esa información y es un dossier resumido, por así decirlo, que recoge y demuestra con certeza la vida, las virtudes o el martirio y la fama relativa del siervo de Dios, ¿vale? Esta positio es estudiada en un primer lugar por un juicio, por un grupo de teólogos e historiadores dentro del dicasterio de las causas de los santos, que digamos un dicasterio es como un departamento, para que nos hagamos una idea. Un dicasterio, la Santa Sede tiene muchos dicasterios. Hay dicasterios para la vida diocesana, dicasterios para los laicos, dicasterios para tratar un montón de asuntos importantes dentro de la Iglesia. La Iglesia construye en Roma esos departamentos y tratan a ese nivel pues, los distintos temas, ¿vale? En ese juicio hay un veredicto por teólogos e historiadores de ellos, ya en la Santa Sede, que si es favorable, ese expediente se somete a otro nuevo juicio, esta vez con obispos y cardenales, es decir, ya gente con unas virtudes teologales mucho más importantes. Es decir, se hace una primera criba con gente experta y luego dicen, oye, nosotros estimamos que esto puede ir para adelante. Vale, pues ahora cardenales y obispos vamos a someter a nuestro criterio, a nuestro juicio además, ¿vale? Si este segundo juicio es favorable, el Papa puede promulgar el decreto sobre la heroicidad de las virtudes, el ofrecimiento de la vida o el martirio del siervo de Dios. Esos son los 3 caminos, ¿vale? O se es mártir, o se es héroe en las virtudes, o se ofrece la vida, digamos, de una forma cristiana, no ofrecerla físicamente como hace un mártir, ¿vale? 3 son los caminos. Tras este decreto, cuando el Papa ve que todo encaja, esas piezas encajan y esos juicios son favorables, ahora el siervo de Dios se convierte en venerable. Es decir, se le puede ya empezar a venerar de una forma dilatada, es decir, podemos incluso hacer algún tipo de misa o tal. Pero bueno, no se suele hacer, eso es algo como que se queda en un ámbito privativo. ¿Por qué? Porque el siguiente camino, que ahora lo explicaremos, es ser beato. Para ser beato, si no eres mártir, tiene que aparecer un milagro, ¿vale? Es decir, por eso se dice que hay que venerar. Hay que venerarlo para que aparezca un primer milagro. Pero si se es mártir, se presupone que has llevado tu fe hasta el extremo de las consecuencias, que es la muerte, y ofreciéndolo de una forma totalmente limpia y pura a Dios, como en su caso hizo Jesucristo. O sea, para que os hagáis una idea. Con lo cual, te salvas de ese primer milagro y automáticamente eres beato. Que esto es lo que le sucede a don Juan María Coca y a Francisco de Asís. Automáticamente, una vez que se nombran venerables, son beatos, ¿vale? Y el 18 de noviembre se
pues, se reúnen nuevamente y ven que es una fecha apropiada a nivel local, ya no en la diócesis, y se desplaza el prefecto del dicasterio de las causas de los santos para hacer la ceremonia, explicar esas virtudes, que en este caso lo hace el postulador de Roma, que es el fraile que hemos comentado anteriormente, y luego dar la homilía y, digamos, destacar todavía mucho más el señor pues, que dirige el dicasterio, ¿vale? Por así decirlo. En la Eucaristía, como digo, se da lectura a ese resumen martirial de los sucesos ocurridos en la vida de estos 20 mártires, ¿vale? Y se colocó y bendijo un cofre con las reliquias de los mártires, ahora ya beatos, que en su mayoría contenía restos óseos, es decir, son restos humanos, o sea, lo que son reliquias. En la foto, ahí se ve pues, perfectamente al cardenal, Marcelo Semeraro, que es, digamos, el responsable del dicasterio de las causas de los santos, ¿vale? Y además, al día siguiente, el Papa, en su homilía, el 19 de noviembre, pues ofrece además unas palabras muy interesantes que podéis incluso consultarlas. Las homilías están disponibles, tanto la del Santo Padre como la del Cardenal, y además también se puede disfrutar del vídeo, que lo podéis buscar incluso por YouTube. Es decir, que es totalmente accesible y muy interesante. Ahí queda propuesto. Pues bien, explicado el proceso. Ya sabemos que es un proceso que tiene unos ciertos pasos, que tiene unas normas, que hay un vaivén de documentación y demás. Y ahora nos centramos en ese contenido del dossier, es decir, dentro de toda esa información, esa documentación que se reporta a la Santa Sede, ¿qué es lo que hay exactamente? Pues evidentemente hay una recopilación de sus vidas desde su inicio, paso a paso, y luego una recopilación de testimonios en vida, si los hubiera, que en este caso pues no había nadie ya vivo, ¿vale? Y si no los hay, pues un recopilatorio de la historia que aconteció, que eso sí lo había. Es decir, había mucha documentación en el arzobispado, había incluso libros muy interesantes y se usó para adherirla al dossier, ¿vale? Pues bien, vamos a centrarnos en el primero de ellos, que es el reverendo señor don Francisco de Asís Arias Rivas, presbítero, ¿vale? Que este hombre, pues, haciendo su vida, pues nace el 30 de enero de 1875, se bautiza al día siguiente, que es una costumbre muy habitual, al 31 de enero, con el nombre de Francisco de Asís, José, María, Manuel de Jesús, Martín de la Santísima Trinidad. Esto era muy típico también, es decir, poner un nombre bastante largo, porque eran gente de familias de fe, se solía hacer de esa manera, ¿vale? Realizó los estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sevilla y luego la licenciatura de Derecho en la Universidad de Sevilla. Hasta ahí era laico, ¿vale? Que concluyó en junio de 1897. Un año más tarde, con 23 años, ingresa en el seminario. Es decir, ya tiene una proposición de convertirse en sacerdote. Digamos que es una persona que previamente ya tiene una cierta cultura, ¿vale? Es que había dos caminos, que ahora lo vamos a ver. Personas que tenían una formación y una cierta cultura y, digamos, ponían un camino adicional a su estudio, que era espiritual, ¿vale? Y había personas pues, que no tenían esa formación, se metían dentro del seminario y ahí desarrollaban su carrera profesional y su formación conjuntamente, ¿vale? En el caso de él, ya era abogado, por así decirlo, ¿vale? El 2 de junio de 1905 consigue el título de licenciado de Derecho Canónico y unos días más tarde los títulos de bachiller y licenciado en Sagrada Teología. O sea, una persona, digamos, con unas capacidades bastante curiosas, ¿vale? Fue ordenado sacerdote en el 1 de junio de 1901, es decir, mientras hacía estudios, incluso, o sea, una parte de los estudios que he comentado anteriormente, pues él fue ya ordenado, ¿vale? Y continúa estudiando, ¿no? Su primera misa fue el 9 de junio de 1901 en el altar mayor de la parroquia de la Asunción de Cantillana. Este señor era de Cantillana y era asuncionista hasta los cuatro costados, tanto así que tenía miembros de la familia dentro de la mayordomía y demás, ¿vale? Y allí, además, tienen un buen recuerdo, como veremos luego posteriormente. En esta primera instancia se hace párroco en San Nicolás, posteriormente ecónomo en la parroquia de Santa María de las Huertas, en la Puebla de los Infantes, ¿vale? De 1911 a 1925 es nombrado arcipreste de Lora del Río y en el año de 1925 renuncia al curato de la Puebla de los Infantes. Es decir, ya se queda siendo solo alegando una enfermedad y tal,
digamos que se queda con Lora, ¿vale? El 2 de enero de 1918 fue nombrado coautor, además, de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Sevilla, cuando ingresa, además, como hermano en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. O sea, además, fue coautor de una parroquia de Sevilla y se hace también hermano de una hermandad, ¿vale? De allí. De 1911 a 1925, como digo, es nombrado, ¿vale? Y el 10 de octubre, bueno, esto creo que la he repetido, ¿no? Vale. El 10 de octubre de 1919 se hizo cura de la parroquia de Nuestra Asunción, que es lo que habíamos comentado. El 4 de diciembre de 1920, arcipreste nuevamente en Lora del Río, y continuó en estos dos cargos hasta el 1 de agosto de 1936, hasta su muerte. Es decir, que se pegó una dilatada vida aquí en Lora del Río, ¿vale? Durante su vida, ¿qué hizo por nuestra parroquia o qué hizo por nuestra feligresía? ¿Qué hizo aquí en Lora del Río? ¿Vale? ¿Qué acciones llevó a cabo? Bueno, pues algunas de las acciones emprendidas por él es que regularizó la situación de menores en edad avanzada que no habían recibido el bautismo. ¿Por qué? Pues porque había alrededor de 3.000 personas que no estaban bautizadas. Vamos a hacernos una idea de que Lora tenía como unos 7.000 habitantes casi, pero había mucha gente que no. Entonces bautizó a gente ya con una edad bastante avanzada, ¿vale? También trató de ordenar las distintas capellanías y fundaciones de antiguos conventos, desamortizados o desaparecidos. Esto fue una fuente de algunos disgustos, porque él se encontró que esto estaba un poco desarticulado, tuvo que articularlo, tenía dos coautores, ¿vale? Agustín Moral y Juan María Coca Saavedra, nuestro otro protagonista. Dos personas que le ayudaban en la parroquia y que además pues, daban misa en los distintos conventos y demás, ¿vale? Él procuró por todos los medios revitalizar la vida religiosa aquí, que estaba aparentemente perdida cuando él llega aquí. De hecho, hay una anécdota de que vienen unos... Esto se sabía en el arzobispado y mandan aquí a unos jesuitas de Carmona un poco para intentar hacer una actitud evangelizadora, que la gente volviera un poco a las iglesias y demás, y no lo logran. Se van desanimados y abandonan la causa, y luego afortunadamente este hombre llega, ve que hay una materia prima, es decir, aquí había una fe enorme a la Virgen de Setefilla, ya existía, además estos señores que he comentado anteriormente lo dicen, pero dicen que hacía una falta de asistir a misa, de tener una formación católica, en fin, ¿vale? Alertan de todo eso, ¿vale? Y bueno, este hombre, digamos que pone las pilas en el pueblo, vamos a decirlo así, desde un punto de vista religioso, ¿vale? Este hombre además aprovecha esa religiosidad mariana, que él era igualmente, excepcionalmente mariano, ¿vale? Hacia la Virgen de Setefilla, en su ministerio sacerdotal y a lo largo de todo su ministerio, pues da muestras de ello, ¿vale? Además de revestir de la correspondiente solemnidad las efemérides del pueblo, como la festividad de San Sebastián, que estaba también un poco dejada, del patrón. Invitaba a las mismas a buenos predicadores, es decir, tenía contactos y era una persona culta, no era una persona, entonces tenía ciertos contactos en el arzobispado e intentaba traer siempre buenos predicadores para promover la fe, ¿vale? Casi siempre pues traía gente de fuera, ¿no? Como en 1923, por ejemplo, pues trajo a don José Díaz Hermosa, que era beneficiado de la catedral, para predicar la novena y el panegírico de la función principal del 8 de septiembre de la patrona. Por mencionar, además esto seguramente esté íntegro, normalmente los panegíricos están íntegros en las diócesis, ¿vale? En 1929, cuando para los actos religiosos en honor a San Sebastián, costeados por el ayuntamiento, se invita al capellán del protectorado de la infancia de Triana, don Marcelino Díaz Barona, o sea, gente de Sevilla, ¿vale? En cultos a la patrona, tridos y novena, estableció el culto al Santísimo, ¿vale? Aquí no había uso de adorar al Santísimo, según él destaca, ¿no? Y entonces ve que hay una necesidad. Así como en la novena de nuestro Padre Jesús Nazareno. Él coge y dice, bueno, vamos a intentar llevarlo en todas las celebraciones donde hay fe, hay una fe mariana o una fe a un Cristo, que sabemos que también era muy potente en ese momento, que era nuestro Padre Jesús Nazareno, de la ermita de nuestro Padre Jesús, y aprovecha para inyectar también el culto al Santísimo. Él iba con sus miras de una actitud evangelizadora. Esto para que entendáis en vida cómo él iba pensando e iba actuando, ¿vale? Esto forma parte también de ese dossier, ¿vale? Reorganiza la Hermandad Sacramental en julio de 1920, que estaba un poco, no vamos a decir desaparecida, pero estaba un poco viviendo en una laxitud, vamos a decirlo así, ¿vale?
y establece los jueves eucarísticos en 1923. Es decir, coge y dice, bueno, vamos a hacer todos los jueves adoración al Santísimo sí o sí, ¿vale? En 1927 pone en marcha además la Asociación para el Apostolado para los Enfermos. Es decir, incluso llega a promover agrupaciones cristianas para hacer distintas actividades de caridad, ¿vale? Era una persona también que procuraba hacer un servicio de caridad, ¿vale? En junio de 1930 procuró que se le concediera al templo parroquial la posibilidad de que ganase la indulgencia plenaria todos aquellos fieles que visitasen la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el 2 de agosto. A él lo pide el arzobispado, lo demuestra y demás, e incluso aquí se concedían indulgencias plenarias, que es como hacer un borrado, reseteado de todos los pecados, por así decirlo. Es decir, me asumo como pecador y ese día vengo a misa en Nuestra Señora de la Asunción y recibo pues ese bien, ese beneficio, ¿eh? Que lo hizo con las mismas miras. Él siempre iba con miras de que la gente entrara en las iglesias, de intentar revertir la situación que existía en ese momento en Lora del Río, ¿vale? Y también hizo unas acciones en la misma iglesia, es decir, reforzó la estructura de la torre, que era de nueva fábrica, y consiguiendo que el arzobispado arrojara incluso una cantidad importante de aquella época, que eran 2.476 pesetas para este tipo de... porque había que darle solidez a los muros, macizándolos y aliviando la carga que tenía en la parte superior, ¿vale? Tras el inicio del periodo de persecución, en 1932 puso en marcha la Junta Parroquial para el Culto y el Clero, cuyo cometido era conseguir fondos para el sostenimiento de la Iglesia. En 1932, ya estallada la República, ya el día 12 de mayo de 1931, como sabemos que estalla la República, este hombre ve que la República inmediatamente corta los fondos a la Iglesia. De las primeras acciones que hace es promover el laicismo. Y para promover el laicismo se le ocurre no promover la fe, ¿vale? Es decir, quiero que la gente sea laica, no me interesa aportar dinero a este tipo de causas. Y las corta. ¿Qué sucede? Que las iglesias sobrevivían a duras penas en muchos sitios, como era este, como era Lora del Río, con benefactores locales, pero que tampoco podían arrojar una suma importante de dinero. Entonces se recurría al gobierno municipal y al gobierno estatal para conseguir ese tipo de ayudas que llegaban todos los años. Se cortan y tiene que pedir un exceso de disposición pues, a los fieles, ¿vale? Hasta ahí ese resumen previo a todo lo que sucede posteriormente, que luego explicaremos por qué interactúan, como sabemos, párroco y coadjutor, y ahora nos centramos en la vida de nuestro siguiente mártir, que era reverendo señor, don Juan María Coca y González de Saavedra, presbítero, ¿vale? Que vino al mundo el 24 de diciembre de 1884 y fue también bautizado al día siguiente de nacer, el 25 de diciembre, el día de la festividad de la Natividad del Señor, ¿vale? Con el nombre de Juan María José Delfín Melchor de Los Ángeles. ¿Vale? Esto era bastante típico. El 3 de agosto de 1902, con 17 años, solicitó su ingreso al Seminario de Sevilla como alumno interno. Ya hay una diferencia. Este hombre, digamos que dijo, bueno, yo mi método para estudiar pues va a ser directamente ingresar en el seminario. Bueno, don Francisco de Asís, pues lo hizo al revés. Bueno, ya estoy formado pues, y tengo unas capacidades culturales y además tengo una fe, me meto en el seminario. Este hombre lo hizo al revés, dijo, bueno, vamos a desarrollar mi camino directamente aquí, ¿vale? Solicita ese ingreso como alumno interno y se aducía en la misma, en esa solicitud, ¿vale?, que se sentía con vocación bastante y decisiva para abrazar el estado eclesiástico. Pues tú tenías que hacer como una declaración de intenciones, es decir, ¿para qué vienes aquí? Y se hacía una declaración de intenciones que luego era corroborada por los párrocos locales, por conocidos, en fin, conocidos en la Iglesia, que testiguaban que tú efectivamente, pues lo que tu propuesta era sincera y tenías intención de ordenarte como sacerdote y iniciabas ese camino, ¿vale? En 1909 termina teología, en 1908 solicita el subdiaconato y en 1909 el diaconato. En 1911 es nombrado coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. O sea, ya en 1911, segundo de a bordo de la parroquia, ¿vale? Destino que permanecería pues, hasta el 1 de agosto de 1936. Es decir, este hombre se pegó 25 años haciendo buenas labores en Lora del Río, de una forma más, digamos, llana, más cercana, quizá, en fin, una humildad que él tenía porque había empezado desde abajo del todo, ¿vale? Y además se le tenía un recuerdo muy cariñoso en el pueblo, precisamente por eso, porque era una persona que se daba a estar con la gente, ¿vale?
Y de hecho, eso también incluso le acarreó algunos problemas, tuvo alguna denuncia de que, digamos, que departía demasiado con la gente, de que, en fin, que lo oían en el casino, que, en fin, digamos que... Pero que todo eso fue desmentido luego. Don Francisco de Asís Arias Rivas desmintió todo eso y dijo que eso era mentira, que eso es que había unas intenciones del gobierno local de colgarle ese San Benito y echarlo de aquí. De hecho, estuvo hasta 2 meses fuera de aquí. De una manera cautelar, dijeron, bueno, hemos recibido esta carta del alcalde de turno, y entonces vamos a pensar, vamos a estudiar el caso, pero bueno, lo volvieron a reintegrar como coadjutor, es decir, estuvo 2 meses en un limbo, vamos a decir, ¿vale? Bueno, la condición de coadjutor de Juan María Coca durante todo el tiempo hace que la documentación sobre él sea muy escasa, es decir, él no tenía una interacción con el arzobispado, como tenía don Francisco de Asís Arias, y entonces pues no aparecen muchos testimonios escritos suyos de puño y letra, como sí aparecen, por eso se ven incluso las intenciones que tenía el oficial, el arcipreste de aquí, ¿vale? Se ven perfectamente porque hay un montón de correspondencia, ¿vale? Y es lo que se analiza para esta causa, ¿vale? Pero se le menciona muchas veces y se le ve en algunos actos, en algunos eventos, y hay incluso muchas fotografías de él, que bueno, ahora iremos viendo, ¿no? Sí consta que entre los dos, además, entre el párroco y el coadjutor, pues había una relación muy buena, muy estrecha, precisamente de colaboración y de respeto mutuo. Es decir, él era el coadjutor más antiguo cuando llega Francisco de Asís Arias, ¿vale? Y no solía ausentarse nunca de su curato. Es decir, él no se tomaba ni vacaciones, ni decía, oye, mira, que voy a predicar a tal sitio, pídeme un permiso que ya vendré dentro de una semana. Él estaba en Lora, hacía su misión en Lora y se quedaba en Lora, ¿vale? Y solo sale por prescripción facultativa en el verano de 1919 y 1922, porque tenía que tomar lo que se decía antiguamente unos baños, ¿vale? Cuando tenías problemas a lo mejor de respiración, problemas tal, bueno, se decía, oye, tienes que tomarte unos baños, tal, y cuidarte, y entonces se alejó un periodo muy breve en esos veranos, ¿vale? Pero por prescripción facultativa, es decir, porque un médico se lo impuso. Alguien como nuestro amigo Quiró le dijo que te tienes que tomar esto por sí o sí, ¿vale? Una de las cosas que pone en marcha don Juan María Coca pues son las escuelas, y esto es muy conocido, de la Ave María, que eran unas escuelas religiosas que enseñaban la doctrina católica, pero también las materias típicas de la alfabetización, es decir, matemáticas, lengua, ¿vale? Literatura, tal. Fueron unas escuelas fundadas por el reverendo don Andrés Majón y Majón en 1888, ¿vale? En Granada. Esto viene de Granada y este hombre, el señor Majón, además establece unas pautas pedagógicas que son muy interesantes y un desarrollo que en la actualidad se tienen como un referente incluso. Es decir, que este hombre no iba perdido para educar. Entonces, don Juan María Coca, que ve que efectivamente cuando llega don Francisco de Asís Arias Rivas, aquí faltaba fe, faltaba formación, se dan cuenta y se alertan ambos de que hay que promover la educación, ¿vale? No solo la educación cristiana, que también, sino la educación propia. Hay que tener en cuenta que aquí el grado de analfabetismo era muy, muy elevado. Este pueblo vivía de la agricultura puramente dicha, había muchos labradores, jornaleros y demás, y aquí había una analfabetización muy elevada, ¿vale? Aquí vemos pues cómo pues, lo invitan a las inauguraciones de las escuelas de la Ave María, ¿eh? Aquí está el sonriente con las autoridades, el señor alcalde, aquí se ve el bastón de mando y demás, ¿eh? Y esto pues viene de una revista, de un semanario católico que se llama La Hormiga de Oro, ¿vale? De 1917, cada semana y tal. Por eso digo que él se prestaba mucho a dar prensa, a dar publicidad, ¿vale? A todo lo que hacía intentaba que se le diera visibilidad. Aquí se le ve incluso echando ese primer meeting, ese primer discurso subido en el púlpito, ¿vale? Con las buenas intenciones que tenía en la escuela, que además pone aquí una frase muy curiosa: respetad las plantas siempre que podáis, plantad árboles, sin plantas no se podría vivir. O sea, incluso había unos principios de ecología, entendedme. O sea, eran unas escuelas que enseñaban unos oficios y que enseñaban además unos estamentos básicos para poder tener una formación, ¿vale? Tanto una formación católica como una formación normal, ¿vale? Aquí se ve pues, que tenían cierta actividad la escuela de la Ave María, que eran muy concurridas, ¿vale?
tenemos que tener en cuenta que eran también eso, muy necesarias, ¿no? El grado de analfabetismo pues superaba aquí en esta localidad el 50%, ¿vale? Aquí había más de la mitad de la población, no sabía ni leer ni escribir, ¿vale? Para que entendamos, aquí se ve pues como en el patio de la escuela pues se congregaban, recogían a los niños, lo que hacemos actualmente, y este es el emplazamiento de las escuelas mercedarias actuales, ¿eh? Previamente eran las escuelas de la Ave María, de don Juan María Coca. Aquí se ve, bueno, aquí puede verse las distintas generaciones en las que enseñó en la escuela, pero también las penurias por las que atravesó. Fijaros cómo estaba el estado de conservación, en fin, luego entraremos en detalle, pero él se las vio y se las deseó para mantenerlas abiertas, para que no se cerrasen, para conseguir fondos, en fin, igual que don Francisco de Asís procuró que hubiera una actividad religiosa importante, él además dijo, pero que haya formación, no importa, vamos a intentar cómo arreglamos esto, ¿vale? Con la llegada, además, de la República en el 14 de abril de 1931, no solo cortan el dinero a las parroquias, sino también a cualquier tipo de actividad eclesiástica derivada de ellas, como puede ser la formación, esto era una escuela, ¿vale? También la cortan, ¿vale? Esto unido a que además tenía una benefactora, que era doña Higinia Fernández y Naranjo, que fue cofundadora con él de esta escuela. Él necesitaba dinero, necesitaba un capital inicial y además mantenerlo en el tiempo, y esta mujer también aportaba un dinero, ¿no?, constante. Pero bueno, también atravesaba por una mala racha económica, se juntan las dos cosas, es decir, una persona que aportaba dinero, que aporta menos dinero, y la llegada de la República que quita de un plumazo todo el dinero, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto lleva a don Juan María Coca a suplicar a la Junta Parroquial de don Francisco de Asís Arias Rivas, de esa junta que había formado él en la República para conseguir fondos para administrar su diócesis, o sea, su parroquia y los conventos asociados y demás, y dice, oye, si tenéis un remanente, dádmelo a mí porque lo necesito para la escuela, ¿vale? Y tanto es así que, bueno, que le dice, sí, pero es que además también tengo el caso de las escuelas mercedarias femeninas, porque esto eran masculinas, que están en la misma situación, con lo cual, medida salomónica. Él coge todo el dinero que tenía, don Francisco de Asís, Arias Rivas, lo divide por dos y lo entrega. Es decir, se queda la parroquia pelada sin un duro y las escuelas sobreviviendo con lo mínimo. Para que entendáis la situación tan penosa que atravesaron estos dos señores, ¿vale? Que esto además se destaca en ese informe de que atravesaron muchas dificultades del tiempo que les tocó vivir y que además hicieron todo lo posible por no dejar de ayudar, por no dejar de estar volcados con su comunidad, ¿vale? Esto es muy importante, que lo tengamos en la cabeza, ¿vale? Bueno, un asunto también a destacar de don Juan María Coca Saavedra es que era muy mariano y setefillano, quizás hasta más que don Francisco de Asís Arias, ¿vale? Que también lo era, que también era mariano, ¿vale? Los dos. Prueba de ello, bueno, este Rosario de Hombres en el 9 de mayo de 1925, ¿vale? Donde, pues mira, pues, aparece por aquí está. Lo veis, ¿no? Como un feligrés más haciendo el camino, ¿vale? Y haciendo su rosario. Esta es la Cruz de la Legua, antigua, no es la actual es de nueva fábrica en 1926, el 17 de octubre de 1926, esto es un año antes. Y a una semana escasa de que ocurriera el milagro, ¿vale? O sea, para que sepamos un poco el contexto en el que se mueve esta foto, que es bastante interesante, ¿vale? Y además, bueno, él fue secretario de esta hermandad, ¿vale? Fue secretario de esta hermandad, de la Hermandad Mayor de Setefilla, desde 1924 a 1927. Es decir, que incluso se vuelca en la administración de todo lo que promueve la fe en el pueblo, que evidentemente, si hablamos de un todo, es la Virgen de Setefilla. O sea, él se vuelca a tal punto de decir, os llevo hasta las actas. ¿Entendéis, no? Yo hago de secretario y esto sigue para adelante, ¿vale? Aquí además también se ve a alguien de tu familia, este señor Montoto, sí, creo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es posible, ¿no? Es posible. Bueno, que luego sería hermano mayor, o cuando sucede lo que pasó en la guerra, que mataron al hermano mayor, pues quien le sucede, pues él, ¿no? Bueno, seguimos con la vida de don Juan María Coca, esto de otra revista, por eso digo que participaba de la Virgen, pero es que además participaba hasta de las funciones de acción de gracias, porque aquí, por ejemplo, esto es una función de
dedicada de una familia, ¿vale? La familia del capitán de infantería Coronel, ¿vale? Que había vuelto de las guerras del Rif, las guerras que había en Marruecos y demás en los años 20. Pues este hombre llega ileso y su mujer costea la función y se hace una función de agradecimiento en la ermita, y quien es el predicador, pues don Juan María Coca, que está aquí, y aquí pues había un montón de gente de romeros que iban de camino a la ermita a recibir esa misa de acción de gracia, y él los espera, algún ambiente festivo, y aquí está él también, lo podemos ver, ¿eh? Digamos que participaba de todo lo que es la hermandad, a ver, tengamos muy claro quién era este hombre. Es decir, era una persona que quería profundamente a la Virgen muchísimo, muchísimo, como ahora veremos hasta qué punto llegó, ¿no? Bueno, con la llegada de... aquí empezamos ya con la fase convulsa, es decir, república y alzamiento militar que se produce, ¿vale? Con la llegada de la república comienza un periodo de hostilidad hacia la Iglesia, como todos sabemos, promulgándose incluso leyes contrarias al catolicismo, o a la retirada de fondos, o la expropiación forzosa de bienes, que se intentaba quitar al convento, se alegaba incluso que estaban en desuso, que estaban en mal mantenimiento, se les exigía que los pusieran en orden. Evidentemente las parroquias no podían porque le habían cortado dinero, y era una forma muy fácil de quitarle los bienes a la Iglesia. Además eso fue en todos los pueblos, aquí también pasó. Por eso se hizo la Plaza de Abasto. Ahí había un convento, se forzó la situación, se quitó ese convento y se hizo lo que la administración local en ese momento quiso, ¿vale? Bueno, se produce la llamada quema de conventos en el mes de mayo de 1931, ¿vale? Y entonces fueron incendiadas en varios puntos del país un centenar de iglesias, aproximadamente, produciéndose los episodios más graves en Málaga y Madrid. En Lora del Río se produce el intento de incendiar la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que don Juan María Coca frena directamente. Se interpone entre la Virgen de Setefilla y la turba, es decir, aquellos que venían con escopetas, con hachas, con lo que tuvieran, a asaltar la iglesia y a profanar las imágenes de aquel momento. Los para, don Francisco de Asís casi le da un síncope, que es lo que se recoge de aquella época. El hombre pues se vio sobrevenido por aquello y no fue capaz de reaccionar. Sin embargo, la reacción fue de Juan María Coca, que en ese día salvó a la Virgen, que lo tengamos muy claro. Y consigue que no haya ningún daño en esa venerada imagen. Los asaltantes cejan en el empeño y se largan, ¿vale? No obstante, se producen destrozos en la ermita de Jesús, llegan incluso a hacerse con alguna imagen, dicen que hay un nazareno de Martínez Montañés, pequeñito, que se llevan. Bueno, hay algunas cosas que suceden. También asaltaron el convento de las Hermanas Mercedarias, ¿vale? Donde se profanan hasta las tumbas, que esto era muy común. Hay incluso fotos muy grotescas. O sea, si hacéis una búsqueda, daréis con fotos muy grotescas. O sea, tumbas profanadas, abiertas de par en par, gente poniéndose las ropas de los curas, riéndose, en fin, hay una serie de imágenes grotescas que, por supuesto, no os voy a enseñar. Eso no he cometido la charla, pero que sepáis que hubo un alzamiento, en ese momento una proclamación de la República, posterior lanzamiento luego, pero bueno. Como consecuencia de esta fase, digamos, dificultosa, hay una parte de la sociedad descontenta, como bien sabemos, y el 17 de julio de 1936 se extiende ese movimiento como la pólvora y se produce el alzamiento militar, la sublevación hacia el gobierno, digamos, de la República. Como bien sabemos, pues el bando nacional intenta pues hacerse con el control de todo el país y falla. Sabemos que falla, se queda solo en ciertas provincias, se hace con el control de la capital de Sevilla, que es Podellano, ¿lo sabéis? Pero Lora no, Lora estaba en un control republicano y se queda un tiempo, unos días, ¿vale? De forma que, bueno, aquí, por parte de los afines a la República, se hacen barricadas en más de 20 puntos del pueblo, es decir, un control de movimientos de la gente. El 21 de julio se comienzan a practicar retenciones domiciliarias, es decir, gente que iba a su domicilio, lo retenían o se lo llevaban, ¿vale? Y el 22 de julio se produce la rendición del cuartel de la Guardia Civil de Lora, ¿vale? Y el asesinato de su capitán, de Martín Calero Zudita. O sea, este hombre, digamos, hizo una rendición, se dirigió hacia la plaza del pueblo y allí lo acribillaron a tiro. Conforme lo vieron llegar,
creo que no le daré tiempo ni a decir absolutamente nada. Lo matan, se quedan con la munición del cuartel, con las armas, etcétera, ¿vale? Para que sepamos un poco lo que sucede. Bueno, el 28 de julio, unos días después, ¿vale?, a las 5 de la tarde, un grupo entre 25 y 30 hombres irrumpe en el interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 25 a 30 hombres, ¿vale? El arcipreste y su coadjutor son detenidos y llevados al patio de las Arenas, donde ya habían estado practicando detenciones y estaban acumulando a gente, ¿vale?, hasta el punto de que, bueno, se llega hasta un número de 92 personas allí retenidas en el patio de las Arenas. Bueno, sacan todas las imágenes de sus capillas, ¿vale?, y de los nichos, arrojándolas en un montón a la entrada de la parroquia antes de salir, junto a la pila bautismal. La imagen de la patrona es sacada de su caja fuerte, que ya la tenía, la caja que tiene actualmente, ¿vale?, y también arrojada al montón junto a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que estaba en el camerín anexo, que actualmente está el Sagrado Corazón. Pero, como había venido la Virgen, estaba pues acompañando a la Virgen como suele hacer habitualmente. Bueno, tan mala suerte que corre la misma suerte. Sobre las imágenes empiezan a arrojar ornamentos, enseres de la iglesia, cosas que estimaban inservibles, todo para llevárselo en un carro, ¿vale? Todo fue cargado en un carro que esperaba en la plaza y a las 6 de la tarde, en una hora, ya han hecho todo el desmantelamiento y se dirigen, en medio de un calor sofocante, hacia Alameda del Río. De la historia ya sabemos que es bien conocida. Allí sucede lo que sucede y, bueno, de aquellos años y de aquello que sucedió hay vestigios fotográficos, ¿vale? Entonces voy a pasar fotos, algunas yo creo que he escogido las que no hieren la sensibilidad, ¿vale?, pero que hay fotos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo el paso de la Virgen, totalmente destrozado, a machetazos con él, ¿vale?, a porrazos con él. La piedra de la sacristía de jaspe, esta piedra donde muchas veces visitamos a don Antonio, nos ponemos allí y tal, y podemos hablar con él. Esa piedra original la reventaron en el patio posterior de la iglesia, ¿vale? Aquí un altar, un tríptico magnífico que estaba en la Capilla de las Ánimas, que corre la misma suerte. Esto es antes de que suceda, en una foto de los años 20, aproximadamente, de un semanario que conseguí. Y esto es el después, a tiros, que además tiene tiros, o sea, cosas grotescas, y reventado, por supuesto. La imagen de nuestro Padre Jesús es profanada y el estado en el que queda esa profanación es el que estáis viendo. El retablo que veis detrás, totalmente destrozado, hay un retablo, todo amontonado al fondo, tirado por el suelo, sillas y una escalera de la que se valen, que casi no se ve, para subir y arrojar la imagen al suelo del tiro. O sea, no tuvieron ni el cuidado, total. Con lo cual, la imagen que tenemos de Montes de Oca, que es esta, en bastante calidad, desaparece. Las potencias actualmente las tenemos, por ejemplo. Estas de aquí son las de camerín típicas, ¿vale?, y la cruz también. Pero desaparece, ¿vale? La Virgen de Setefilla, aquí, pues esto, digamos que es su capilla y la donación que hizo el gremio de artesanos, que es donde se ubica la Virgen actualmente, pues es destrozado. Aquí estamos viendo todos los capiteles por el suelo, reventada la mesa del altar y, por supuesto, de par en par abierta la caja fuerte que contenía la Virgen. Esta es la foto del posterior. Aquí, si os cuesta identificar, pues nada, sí, pero vamos, creo que se ve bastante bien. Se ve un poco el labrado aquí y aquí también, en fin. Bien. La imagen era esta y desaparece, como bien sabemos. En el convento pasa 3/4 partes de lo mismo. Este era el convento de la Mercedaria, fijaros qué altar tenía, el labrado que tenía, ¿vale? Incluso aquí, anexo a la derecha, estáis viendo el Cristo que había, que tenía incluso una capilla hecha bastante imponente, con un labrado, mucho arte. Yo aquí podría explicarlo, pero ya sabéis que soy lego en la materia, o sea, no, en historia del arte, por lo menos. Pero bueno, visualmente se aprecia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que actualmente pues tenemos.
que se opta por pintar. Es decir, desaparece ese altar, no hay dinero y se pinta. Y a la derecha, que aquí no aparece, pero si vais al Cristo, no hay nada. Hay una oquedad pintada igualmente y un Cristo, que ese Cristo fue quemado, el original, y este es donado por la mujer de Montoto, del hermano mayor de aquí. Hace una donación primero de un cuadro al año siguiente, que es lo que se coloca como el Cristo del Sagrado Corazón, y posteriormente pues, consigue unos fondos y compran una talla, ¿no? Y es la que actualmente está allí, que tiene, además, todos sabemos que hay una anécdota, que es que tiene unos papeles, ese Cristo que no puede procesionar. Todo el mundo dice que es magnífico, y es cierto, pero ese Cristo no puede procesionar. Ese Cristo, además, tiene unas cláusulas, algunas no se están cumpliendo, no sé si lo sabe a Celi, pero hay 3 cláusulas y hay 2 que, por ejemplo, se le tiene que rendir culto, y que yo sepa, nadie rinde culto, ¿no? Y claro, no vuelve a la familia por decoro, pero digamos que no se está cumpliendo con lo que se escribió, en aquel momento se atestiguó, y un testamento. El testamento además está accesible también, ¿vale? La iglesia de nuestro Padre Jesús, el interior, el altar es destrozado, reventado, hecho añico, ¿vale? No es quemado, no se ven muestras de fuego, pero sí es reventado y amontonado y quemado fuera. Esa es la idea, ¿vale? Se queda, por supuesto, sin altar. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede, no sé si todos lo sabéis, pero esta foto es de los años 20 de aquí de la iglesia prioral, de Nuestra Señora de la Asunción, y este frente de altar es, curiosamente, el mismo. Cuando la turba entra, no se carga el frente de Nuestra Señora de la Asunción, sí se carga el de Jesús. Se decide mover a la iglesia de Jesús y procurar uno nuevo para la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ¿vale? Que es donde actualmente está nuestra imagen en la Hermandad de Jesús, ¿vale? Ya hemos visto las consecuencias, todo lo que sucedió en aquellos días convulsos, ¿no? Y definitivamente pues hay 92 personas en este momento retenidas, una vez que se han hecho todos los estropicios, y había inicialmente unas 150 que se fueron soltando, es decir, van cogiendo gente, soltando, y finalmente se quedan con 92 personas retenidas, entre ellas pues nuestros 2 protagonistas mártires. En el patio de las Arenas, el 31 de julio, ¿vale? De la noche del 31 de julio al 1 de agosto, empiezan las sacas de personas, ¿vale? Viendo que el Frente Nacional avanza, deciden, pues, las personas que tienen en cautiverio, asesinarlas, fusilarlas. Una decisión que toma ese mando de la República que estaba aquí ubicado por aquel entonces, y empiezan a fusilar a gente, ¿vale? En la primera de ellas, en la primera noche, sacan a don Francisco de Asís Arias Rivas y a don Juan María Coca, a quien antes de salir, un miliciano, Tomás López Parra, le asesta una puñalada en el costado. Es decir, coge a Juan María Coca, le endiña una puñalada en el costado y lo dejan medio moribundo. Sabemos que la práctica de apuñalar lateralmente, eso es una muerte segura, ¿eh? Eso no tiene salvación, ¿eh? Llegando pues al cementerio casi muerto antes de ser fusilado. Quien lo fusiló fue un tal Macario. Tenía un apodo puesto a ese republicano que estaba por aquí, y fue el que le dio el tiro de gracia. Don Juan María Coca se cree que murió en el acto, estaba ya casi muerto y murió y nada más. A don Francisco de Asís Arias Rivas le dan golpes en la cabeza con la culata del fusil, varios de ellos, le van dando fuerte porque don Juan María prácticamente está muerto, pero a él se encargan de darle fuerte para debilitarlo, ¿vale? Y la justicia, un miliciano llamado Reyes Álvarez Suárez. Este hombre, en las declaraciones, que además todo esto se puede consultar, declara que fue él quien mató a don Francisco de Asís Arias Rivas. No se retracta de nada de lo que hizo. Muchos de ellos, las declaraciones son muy curiosas, ¿sí? Las podéis consultar y verlas. Y hay muchos de ellos que empiezan pues, a huir de lo que hicieron, y además se ve claramente en las declaraciones. Este hombre no,
Este hombre dijo, sí, sí, yo he matado a fulano, a mengano, a cetano, por odio. In odium fidei, por odio a la fe. Que es uno de los motivos por los que uno también se le considera mártir. Alguien con odio da justicia, ¿vale? Bueno, pues a este hombre le pegan un tiro y no le dan ninguna puñalada ni nada, le propinan de golpe, pero además, presumiblemente, lo entierran vivo. Es decir, este hombre estaba vivo cuando empezaron a echar cal viva. Empezaron a acumular cadáveres y gente moribunda, y a echar cal y dejarlos ahí, ¿no? Así que imaginaos el horror. Es un poco, la verdad, lamentable. Muy inhumano. El 7 de agosto, ya han pasado 7 días, después de un intenso bombardeo de artillería aquí en Lora del Río, hay fotos también de milicianos haciéndose bombardeo, artilleando y demás en los distintos frentes que había, en Cazalla y demás, que todo esto se puede consultar, ¿vale? Veis las fotos incluso, ¿vale? Escasos días después de que todo esto pasara, toman el control, el Frente Nacional, ajustician a un montón de gente, más de 92 por supuesto, o sea, 92 en el bando, digamos, vamos a decir, personas del pueblo, que se consideraban que eran personas de derecha o nacionales, tal, pero aquí también se hace una escabechina, sí. Se cuenta incluso que había cadáveres por las calles, en fin, que mataban a gente, sacaban a gente que había colaborado señalando a gente, porque estos 92 personas, muchas fueron señaladas, oye, no te olvides de aquel, oye, vete a por este, oye, vete, y luego la memoria es muy mala, es decir, ese fue el que le señaló, y aquel también señaló, y este también señaló. Entonces, ahí se monta, pues la que se monta en una guerra. Todo el mundo se toma la justicia por la mano y hace tropelías, da igual, nos olvidamos de los bandos. Ahí entra el odio, entra la mala fe y se actúa de esta manera, ¿vale? Bueno, pues escasos días después, el cardenal de Sevilla, Monseñor Eustaquio Ilundaín y Esteban, este hombre que está aquí, ¿vale?, he informado de lo ocurrido con el reverendo señor don Juan María Coca y González Saavedra y con el reverendo señor don Francisco de Asís y Arias Rivas, y ordena que se recopile toda esta información y testimonio para tener detalles de lo que ha pasado. Este hombre procura, de verdad, saber qué ha pasado. Quiere conocerlo, quiere documentarlo, quiere ver qué sucede. Sufre, este hombre además tiene escritos en los que se ve que sufre, el cardenal sufre muchísimo porque, imaginaros, en el arzobispado hubo intentos y conatos de asalto, le plantaron incluso una bandera republicana, se asaltaron la fachada, subieron, hicieron lo que quisieron y este hombre intentó ponerse del lado del gobierno, intentó seguir al gobierno de la República, pero no había manera, ya vemos pues lo que sucedió, ¿vale? Y bueno, recopila todo eso, pero muere en 1937. ¿Vale? La muerte, pues una muerte aparentemente natural. Nadie le afecta nada, ni le pasa absolutamente nada. Este hombre se muere. Fíjese esto que lleva una decadencia, según la gente que estaba cercana a él, decía que el hombre se encontraba mal, psicológicamente, por supuesto, como va a estar. Viendo que habían matado a muchos de estos sacerdotes con los que él convivía y que quería, que apreciaba. Gente, amigos de él, en fin, os podéis hacer una idea. ¿Vale? Y continúa su labor de investigación, una vez que muere él en 1937, el monseñor Pedro Segura y Sáenz, que es quien recoge el testigo del arzobispado, ¿vale? En 1938 ya tienen un dossier, o sea, en 2 años nada más, ¿no? Es bastante bueno, y se publica un libro que se llama La persecución religiosa en la archidiócesis de Sevilla, que es difícil, muy difícil de encontrar, ¿vale? Podéis bucear y a lo mejor se encuentra en algún anticuario y tal, pero a unos precios astronómicos, ¿eh? Tiene mucha documentación y este además ha sido una fuente considerable en el dossier, ¿no?, que hemos comentado antes para poder mandarlo a la Santa Sede, ¿vale? Bueno, días después, escasos meses después tal vez, se celebran pues misas por el descanso de nuestros fieles, por el descanso de su alma, y se coloca además una lápida de mármol que actualmente esta es la que está en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se lee el licenciado don Francisco Arias Rivas, presbítero, párroco de Santa María de la Asunción, arcipreste de Lora del Río, ejemplar ministro del Evangelio, y don Juan Coca y González de Saavedra, coadjutor de la misma parroquia, siempre pronto al socorro de los necesitados, después de sufrir con admirable paciencia indecibles vejámenes en duro cautiverio, fueron juntos inmolados por las hordas masistas, esto es un lenguaje de la época, pero aquí
¿no? En el cementerio de San Sebastián el 1 de agosto de 1936. Y hay una frase en latín, quam bonum et quam juducum habitare fraternum. Bueno, esto es como que habitamos en unidad los dos juntos y demás. Bueno. Escasos meses también pues se hace lo mismo, se coloca una lápida, que esta es la que tenemos en la ermita de Nuestra Señora de Setefilla, donde pues aparecen el nombre de nuestros señores, pues don Francisco Arias Rivas, y aquí un poquito más para abajo don Juan María Coca y González de Saavedra, pero además pues del hermano mayor de entonces, don Ildefonso Coronel y Torres, y de esos 92, 36 eran hermanos de la Virgen, de gente que fue ajusticiada. Bueno, son beatos, han atravesado un proceso de martirio que ha finalizado en su beatificación, como hemos visto, hemos seguido incluso la línea de acontecimientos y por qué aconteció lo que aconteció, bueno, algunos por qué, ¿vale? Pero ahora tenemos que volver a lo que queda. ¿Qué resta? La santidad. Son beatos, pero ahora queda la santidad. Bien, volviendo al camino de la santidad, que uno digamos, de los apoyos fundamentales para ser beatos fue que soportaron todo tipo de vejaciones, golpes, cargas inútiles de saco de arena, sacar las heces de los retretes con las manos, o sea, todo esto está documentado, o sea, de testigos, de gente que estuvo con ellos, ¿vale? Durante el tiempo que estuvieron recluidos, tuvieron palabras de consuelo para las 90 personas retenidas con ellos, rezaron, perdonaron a su verdugo y confesaron a la gente que estaba allí, porque se daban cuenta de que de allí no salían. Acogieron su destino con entereza y no renegaron de su condición cristiana, por la que recibían mayor castigo que el resto. Esto está testimoniado tal cual, ¿vale? Demostrada su vida, sus padeceres, los asumimos como mártires y, por tanto, beatos, ¿vale? Se estima que en el siglo XX podría haber alrededor de 7.000 posibles mártires actualmente. Si analizamos, porque además hay un libro bastante interesante de un sacerdote que se dedica a recopilar, y además están ellos dos también, de posibles mártires, como señalando a los que se podría iniciar una causa como la de ellos dos, ¿no? Y se han beatificado actualmente 2.128 personas de esas 7.000, es decir, un 30%. Todavía resta un montón de causas que ni siquiera se han iniciado, ¿vale? Y solo 11 de ellos han alcanzado la santidad, es decir, solo un 0,5%, prácticamente nada. Se beatifica mucho, pero se santifica poco. Pero bueno, sabemos que lo que resta, ¿vale? Pues es lo que resta. Ahora tiene que ocurrir un milagro, y ahora diremos pues lo que podemos hacer, ¿no? Esto, bueno, siendo beato, yo creo que es justicia que el callejero se actualice, señor alcalde. Esto ya para usted. Aquí pone Juan María Coca, Francisco de Arias, pero aquí tendría que poner beato. Esto ya ha pasado en Cantillana y ya ha pasado en Mairena. Ya los callejeros están actualizados. Son beatos Juan María Coca Saavedra en Mairena y beato Francisco de Asís Arias Rivas en Cantillana. Aquí debería de... bajo mi juicio. Yo te lo propongo para que tú lo lleves a pleno, y que lo pongamos en marcha, ¿vale? Bueno, para terminar, dos cosas, ¿vale? Primero, un dato curioso, Hoy es el día de los santos mártires, el 6 de noviembre. La fecha no ha sido escogida al azar. O sea, la puse, pero no sabía, más bien al azar, sí. No sabía que efectivamente el 6 de noviembre pues, era de la festividad una vez que sean santificados si ocurre. Es decir, estamos en un día bastante curioso. Y bueno, segundo, que les queda pues eso, ese milagro, y lo que desde hoy hay que hacer es encomendarse con fuerza a través de la oración que tenemos en unas estampas aquí, que repartiremos luego, o bueno, ya habéis repartido, y hay más aquí también, por si tenéis a alguien que esté necesitado de una intervención divina por mediación de ellos, pues aquí está, ¿vale? Y nada más, yo simplemente pues daros las gracias y espero que haya gustado.
yo creo que es de justicia que recemos. Voy a coger yo la oración, luego ven conmigo, Antonio, ponte aquí conmigo, reza, dirige los rezos del Padre Nuestro de María y Gloria, David, los dos. Y bueno, ¿eres capaz de verla? Sí, ¿no? Pues la oración, Padre Nuestro de... Vamos a hacer una cosa, mira, es que estábamos preparados para todo. David, debería funcionar. Bueno, pues nos vamos a poner en la presencia del Señor Espíritu, y ya que tenemos dos beatos en nuestro pueblo, pues vamos a pedirle por nuestro pueblo, por todas nuestras hermandades, por su alcalde también, por todo el tema civil, y también por nuestra hermandad mayor, por todas sus hermandades y por todas las feligresías de nuestro pueblo, ya que ellos fueron ejemplo también de valentía al entregarse a aquellos milicianos, y que hoy posiblemente interceden por nosotros, por el pueblo de Lora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita pues entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues que el Señor nos colme de sabiduría, de inteligencia y de voluntad para nuestro pueblo, para que ellos intercedan permanentemente por él, tanto de día como de noche, y que sean también para nuestro pueblo dos buenos ángeles de la guardia. Oremos. Oh Dios, te rogamos que los mártires beatos Juan María Coca Saavedra, presbítero, y sus 19 compañeros sean inscritos en la gloria de los santos, para que iluminen con su ejemplo a todos los cristianos, que sepamos imitarlos en su fe y fortaleza ante el sufrimiento, y que por su intercesión nos concedas la gracia que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La ponemos bien por otro lado. Oh Dios, te rogamos que los mártires beatos Francisco de Asís, Arias Rivas, presbítero, y sus 19 compañeros sean inscritos en la gloria de los santos, para que iluminen con su ejemplo a todos los cristianos, que sepamos imitarlos en su fe y fortaleza ante el sufrimiento, y que por su intercesión nos concedas la gracia que te pedimos. Ahora que os queráis, podéis pedirle una gracia a estos dos beatos. Santa María de Setefilla, Ruega por nosotros. el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos.